Buen día. Hoy, 1 de abril del 2022, siendo las 7:25 horas, nos encontramos reunidos en la sala de simulación de audiencias orales del Liceo, Universidad Pedro de Gante, en Texcoco, Estado de México, para llevar a cabo la audiencia inicial en la carpeta administrativa número 405, diagonal 2022, que se lleva en contra de Elian Artie Sánchez Vargas por el hecho delictuoso de violencia familiar en agravio de Sharnia Fernanda Hernández Marquina. Se hace de conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control, el licenciado Guillermo Hernández Flores, y que el orden de la misma en todo momento estará a su cargo. Asimismo, con fundamento en el artículo 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le indica a todos los asistentes que deberán permanecer en silencio y comportarse con respeto, que no podrán introducir objetos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco podrán portar armas ni adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos, contrarios al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. Asimismo, está prohibido comunicarse o intentar comunicarse con alguna de las partes, y que en caso de que incumplan con lo antes manifestado, podrán hacerse acreedores a una medida de apremio sin perjuicio, que se puede solicitar su retiro de la sala de audiencias o incluso su puesta a disposición de la autoridad competente. Por último, y con fundamento en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les informo a los presentes que la audiencia quedará registrada en audio y video y que ésta se considerará como parte de las actuaciones que quedarán en resguardo de este órgano jurisdiccional, para efectos de conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las demás partes. Solicita a todos los presentes que se pongan de pie para recibir al juez. Buenos días, tomen asiento. Ya están todas las partes. Muy bien. Acabaron de escuchar la presentación que hizo el secretario. De acuerdo, vamos a llevar a cabo la audiencia de control. Si hay elementos para llevar a cabo la audiencia de control, ¿tuvo conocimiento la defensa de la carpeta de investigación? ¿Defensa? Sí, señor. Ok, sí, ¿se encuentra con nosotros el señor ajusticiable? Sí, señoría. Sí, muy bien. Como primer acto procesal, y estableciendo el fundamento del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a llevar a cabo el primer acto procesal. Como primer acto procesal que establece el artículo 307, vamos a identificar o vamos a individualizar a las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña, licenciadas? Buenos días, señoría. La licenciada Cruz Revolurio Ana Gavena, agente del Ministerio Público, investigadora adscrita al turno 1 con número de gafete MP 123, expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Texcoco, Estado de México, señalando como domicilio para ir recibir todo tipo de notificaciones en carretera Molino de Flores, sin número, en Texcoco, Estado de México, y señalando correo electrónico institucional gabriela.revolveria123@gmail.com, con número de celular 55 70 11 31 37. Es cuanto, su señoría. ¿Quién más nos acompaña? Buenos días, su señoría. La licenciada Maxine Ruiz, agente del Ministerio Público, investigador adscrita al turno 1 con número de gafete MP 1456, expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Texcoco, Estado de México, señalando como domicilio para hoy recibir todo tipo de notificaciones en calle 3 de carretera Molino de Flores y número en Texcoco, Estado de México, y señalando correo electrónico institucional belenruiz45@gmail, con número de celular 56 13 05 52 50. Es cuando su señoría. ¿Quién más nos acompaña? Buenos días, su señoría. Como asesor jurídico de la señora Sharnia Fernanda Hernández Marquina, licenciada en Derecho Fernanda Hernández Díaz,
con número de cédula 1928-376, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en calle Chamizal, número 1230, en Texcoco, Estado de México, señalando como correo institucional derecho1230@gmail.com y con número de teléfono 55 274 5678. Es cuanto. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señoría. Me presento ante usted como defensor privado, la licenciada en Derecho Aureli Saraí Parra Delgadillo, con cédula profesional 19080254, expedida por la Dirección General del Liceo Pedro de Gante, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la calle Allende, San Diego, Texcoco de Mora, Estado de México, y con correo electrónico saraiparra083@gmail.com y con número de teléfono 5611-738626, aceptando y protestando el cargo. ¿Quién nos acompaña, licenciada? Buenos días, su señoría. Me presento ante usted, siendo la licenciada en Derecho Sara Rojas Mireles, con cédula profesional 0006, expedida por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Emiliano Zapata, número 20, San Miguel La Trinidad, Texcoco de Mora, Estado de México, y señalando como correo electrónico sararojas123@gmail.com y como número telefónico 56 14 35 98 53, aceptando y protestando el cargo. Es cuanto, su señoría. ¿Quién nos acompaña? Buenos días, su señoría. A mi calidad de imputado, mi nombre es Elian Martínez Sánchez Vargas. Buenos días, señora justiciable. Buenos días. A su lado tiene su defensa. Le voy a solicitar que consulte con su defensa si sus datos van a ser públicos o van a ser privados, por favor. Público, su señoría. ¿Públicos? Muy bien, señor Elian Artiel Sánchez Vargas, en su calidad de ajusticiado. Señora Elian, por favor, ahora sí, escucho ya que su información va a ser pública, escucho sus generales, por favor. Mi nombre es Elian Martínez Sánchez Vargas, soy carpintero, mi grado de estudios es secundaria, tengo 23 años y estoy casado. Muy bien, Elian. Igualmente, de tal manera, sus defensores le hicieron saber, le hicieron de conocimiento sus derechos, se los explicaron. En este momento, este órgano jurisdiccional establece que si alguno tiene alguna duda con algún derecho que su defensa no haya sido claro, en este momento este órgano jurisdiccional puede hacerle valer o puede explicarle esos derechos. ¿Tiene alguna duda con algún derecho, alguna información que no sea clara? No, su señoría. Muy bien. Antes de dar inicio al protocolo de la audiencia, le voy a realizar otra pregunta, señora justiciable. Tiene a su defensa al lado de usted. ¿Usted considera que tiene una defensa adecuada? Es defensa particular, ¿verdad, licenciadas? Sí. ¿Usted considera que tiene una defensa adecuada para poder llevar a cabo su proceso? ¿O en este momento quiere que este órgano jurisdiccional le asigne unos abogados de oficio? Cuento con la defensa adecuada, señoría. Muy bien. Ok, hecho esta aclaración y estableciendo los requisitos de cada una de las partes, antes de iniciar la celebración de la audiencia, darla por aperturada, voy a preguntar a las partes, recordando nuestra reforma del 2008 en el sistema penal acusatorio, la implementación de este sistema penal nos da pauta para terminar el proceso con alguna salida alterna. Pregunto a las partes, ¿algún mecanismo, algún acuerdo que hayan llegado a las partes para que le pongamos fin a este proceso? No, señoría. Muy bien. No habiendo ningún mecanismo, ningún acuerdo por celebrar, siendo las 7:36 de este 1 de abril del 2022, damos por aperturada la audiencia inicial. Como primer acto procesal,
estableciendo el fundamento del 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a escuchar el control de la detención o los antecedentes por parte de la Fiscalía. Licenciadas. Esta representación social tiene a bien señalar, en términos en lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted que califique y ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de Elian Martínez Sánchez Vargas por el hecho delictuoso de violencia familiar cometido en agravio de Shania Fernanda Hernández Marquina, hecho previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, que a la letra señala que al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes, valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen. En caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya en conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad. Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad e intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la filiación o convivencia fraterna. Los fundamentos jurídicos de la detención previstos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a su letra señala se podrá detener a una persona en caso de flagrancia y entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de hacerlo es detenido, en virtud de que sea sorprendida cometiendo el delito cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo o quien hubiera invertido en ella, lo cual esta representación social tiene razón y motivo justificada para la detención del imputado de la siguiente manera. Hecho atribuido el día 25 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 14 horas, de la calle Francisco Sarabia sin número, La Trinidad, en Texcoco, Estado de México, la ciudadana Shania Fernanda Hernández Marquina, identificada al detenido el ciudadano Elian Martínez Sánchez Vargas como responsable del delito de violencia familiar en agravio de la misma ciudadana Shania Fernanda Hernández Marquina, por lo que el ciudadano Elian Martínez Sánchez Vargas fue detenido en la flagrancia el día 25 de febrero del 2022. De acuerdo al artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, segundo párrafo, que a la letra señala: los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán registro de la detención. El hecho atribuido de que dio origen a la detención del imputado y su posterior detención ante el Ministerio Público estaba contestado con la siguiente: datos de prueba. La entrevista de Shania Fernanda Hernández Marquina, quien en esencia refirió que el día 25 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 14 horas, había salido al mercado San Antonio, ubicado en la calle Juárez, sin número, municipio de Texcoco, Estado de México, en compañía de su esposo, Elian Martínez Sánchez Vargas, a comprar el mandado de la semana, y estando en el puesto que acostumbraba comprar, la declarante comenzó a escoger el mandado, por lo que el esposo de la declarante le comenzó a insultar diciéndole que era una pendeja, que no sabía escoger el mandado, dando un empujón y diciendo: ni para eso sirves. Por lo que la emitente se sintió apenada con las personas que atendían el puesto y se hizo a un lado, y el esposo de la emitente comenzó a escoger el mandado, pero diciéndole: pásame las bolsas para ver si eso sí sirve.
por lo que la suscrita le pasó las bolsas para que escogiera el recaudo y en una de esas el señor le dio una bolsa que contenía jitomates y la bolsa se desfundó abriéndose de la parte de abajo. Y el esposo de la emitente le dijo: ¿qué hiciste, hija de tu pinche madre? Por lo que la suscrita se asustó y empezó a recoger los jitomates que se le cayeron, diciéndole a su esposo que la bolsa se abrió y no era culpa de ella. A lo que su esposo le dijo: cállate, hija de la chingada, no puedes hacer nada bien. Por lo que la declarante empezó a llorar y el esposo de la declarante le dijo: o te controlas o llegando a la casa te parto tu madre para que llores bien. Por lo que la declarante dejó de llorar y se tranquilizó. El esposo de la declarante terminó de pagar el mandado y le dijo al emitente: ya pagué, ¿qué más quieres? ¿Quieres que cargue yo? Por lo que la declarante comenzó a cargar todas las bolsas del mandado y en el camino del mercado a su hogar el esposo del emitente le venía diciendo a la misma que no servía para nada. Por lo que la declarante se quedaba callada y cargaba todo el mandado, que era muy pesado, mientras él venía detrás de ella insultándola y diciéndole que por eso sabía que por qué se había arreglado si solamente habían ido al mercado, por lo que la emitente se quedaba callada y seguía caminando, pero resulta que casi al llegar a su domicilio de la declarante, señalado en sus generales, le habló en ese momento el repartidor de leche a la declarante para preguntarle sobre el pedido de leche que le había encargado para el 27 de febrero del 2022. La declarante le encargó 10 litros de leche, por lo que ese día es el cumpleaños de su hijo menor de identidad reservada, quien cuenta con la edad de 2 años y el día 27 de febrero del 2022 cumplirá 3 años y se le iba a realizar una pequeña reunión con los que habitaban en el domicilio de la declarante. Mientras que la declarante hablaba con el señor vendedor de leche, el esposo de la declarante se retiró unos 10 metros aproximadamente de distancia, por lo que una vez que la declarante hizo el trato de la leche y a qué hora se le iba a entregar, el repartidor se retiró del lugar y en ese momento el esposo de la declarante le dijo que era una zorra y que en su propia casa se lo estaba haciendo. La declarante le iba a explicar que era el pedido de la leche para la fiesta del niño, cuando el esposo de la declarante le dio 2 bofetadas con la mano derecha en ambas mejillas y con la fuerza que le pegó, la declarante tiró las bolsas del mandado. La declarante le comenzó a decir a su esposo que por qué le pegaba si no había hecho nada malo, a lo que el esposo de la declarante le dijo que era una piruja y le decía que era una pinche puta, a lo que la declarante le decía que la soltara. La tomó de los cabellos, sacudiendo la cabeza fuerte con la mano derecha y le hizo hincarse y le dijo que recogiera todo el mandado, por lo que la emitente estaba llorando y le costaba trabajo levantar el mandado, porque tenía miedo. En eso salieron los vecinos Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar, y le dijeron que porque le pegaba, a lo que el esposo de la declarante le dijo: ustedes ni se metan, hijos de su pinche madre, es mi mujer y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y en eso le metió 2 patadas a la declarante, pegándole en la pierna izquierda, por lo que el vecino Eduardo Aguilar le dijo que iba a llamar a la patrulla, y el esposo de la declarante le dijo: llámala a quien quieras, cabrón, no me pueden hacer nada. Y fue casi enseguida que llegó una unidad de la Policía Municipal de Texcoco, siendo el número de la patrulla TX-207, en el cual iban 2 elementos que responden a los nombres de Victoria Cruz y José Luis Rodríguez, quienes de inmediato detuvieron a mi esposo subiéndolo a la patrulla. Esos mismos oficiales pidieron apoyo a otra patrulla con 2 elementos de nombres Ismael Pasto Prado y Edgar López en la unidad TX-545 para podernos trasladar a la declarante Shania Fernanda Hernández Martina y Eduardo Aguilar y a Francisco Pérez para que subieran y fueran trasladados al interior de estas oficinas, donde en este momento realizan la forma querella por el delito de violencia familiar en contra de Elian Artiez Sánchez Vargas, quien lo identifica plenamente en este momento, así como la declarante menciona tener miedo de cualquier agresión que pudieran realizar los familiares de su esposo. Cabe señalar, su señoría, que el imputado Elian Artiez Sánchez Vargas no puso ninguna resistencia, siempre estuvo cooperando, no se le encontró ningún objeto contundente, punzocortante, ninguna moneda ni billete de valor, únicamente portaba un llavero con 4 llaves que refiere que son de su casa y una cartera color café oscuro, la cual contiene 2 fotografías, una de sexo femenino y la otra fotografía de un menor. Cabe señalar, su señoría, que el hecho delictivo ocurrió a las 14 horas con 30 minutos del día 25 de febrero del año 2022,
siendo asegurado el imputado Elian Artieda Sánchez Vargas a las 15 horas con 30 minutos para posteriormente registrar la representación ante el Ministerio Público a las 15 horas con 35 minutos del día 25 de febrero del año 2022, decretándose su retención por parte de esta representación social a las 15 horas con 40 minutos, día 25 de febrero del año 2022. A su vez, esta representación social puso a disposición de este juzgado de control al inculpado. Así como lo señala ser dentro de 48 horas del párrafo 10º del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, su señoría, le hago saber que el delito se investiga y se tiene como requisito de procedencia en la denuncia. Requisitos de procedibilidad que se anexan. El dictamen pericial en materia de psicología a cargo del perito Ana Robles Saavedra, del que se destaca lo siguiente. Perito en materia de psicología, quien suscribe legalmente autorizada con cédula profesional 1673-9845 para el ejercicio de su profesión. Perito en materia de psicología por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hace constar que habiendo examinado a Shania Fernanda Hernández Martina sobre las lesiones que presenta, se encontró tratando del paciente femenino de 30 años de edad, el cual resultó con lesiones de primer grado por el día 22 de febrero de 2022, encontrado a su ingreso que presenta lagunas por posibles heridas contundentes, así como también se le encuentra disperso en modo, tiempo y lugar. Así como en la escala de Gasso, siendo un 4 en espontánea, estímulos, 3 orientado, 3 desorientado, 4 respuestas motoras a órdenes verbales, 6 en la diagnóstica de depresión y ansiedad por las posibles lagunas, estrés y falta de orientación a su persona. La paciente menciona que toma diazepam una al día y la misma refiere que ya necesita una dosis más fuerte porque la que ingiere ya no le hace efecto, por lo que se solicita valoración de psiquiatría. La documental en materia del médico legista a cargo del médico Gael García consiste en valoración física en la que puede constar lo siguiente. El médico legista que suscribe legalmente autoriza con cédula profesional 9876-543 para el ejercicio de su profesión perito médico a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hace constar que habiendo examinado a Shania Fernanda Hernández Martina sobre las lesiones que presenta, se trata del paciente femenino de 30 años de edad, el cual resultó con lesiones de primer grado por el día 22 de febrero del 2022, encontrado a su ingreso que presenta lagunas posibles por herida contusa de 4 centímetros en la región frontal en línea media, así como marca rojiza cerca del ojo izquierdo, afectando parte del conducto lagrimal y esclera, así como también el examen de su cavidad oral se aprecia fractura de porción distal de incisivos centrales superiores. Así se le encuentra dispersa en modo, tiempo y lugar. La paciente menciona que toma diazepam una al día y la misma se refiere a que ya necesita una dosis más fuerte porque la que ingiere ya no le hace efecto. Es cuanto, señoría. Gracias. Gracias, agentes del Ministerio Público. Siguen desde la abogados de la defensa. Sí, su señoría. Con todo respeto, solicito que se califique y se ratifique de ilegal la detención del señor Elian Artieda Sánchez Vargas por los siguientes motivos. Toda vez que a mi defendido, al momento de su detención realizada por los policías municipales, no le fueron leídos en su totalidad cada uno de sus derechos como tal, y lo dicen en el artículo ya mencionado. Sumando a esto que el tiempo de traslado de la Trinidad Texcoco, Estado de México, es más de 10 minutos por la cercanía, tal y fue puesto a disposición mucho tiempo después de los 10 minutos, tal y como se desprende en las constancias, no de manera inmediata, como lo marca la Constitución, ya que en ese tiempo de traslado mi defendido ignoraba el motivo de su detención. Mi representado estuvo incomunicado por más de 24 horas. Mi representado fue torturado
le golpearon en la fiscalía, tan así que no obra certificado médico legista, en el de cual su señoría, el señor, trae diversos golpes en el cuerpo, en el cual hubo abuso de autoridad, hubo violencia física, así como le violentaron sus derechos, en los que se le establece la Constitución en el artículo 20, apartado B, y ante todo lo manifestado, solicito de su señoría tenga a bien decretar la inmediata libertad de mi defendido. ¿Es cuanto, su señoría? Gracias, licenciada de la defensa. Una vez escuchado a los intervinientes, ese tribunal va a resolver en razón de cómo la Fiscalía argumentó, y en este momento le hago de conocimiento a la defensa que al escuchar el término inmediatamente es el tiempo que se puede tardar la autoridad para ponerlo a disposición, no estableciendo un tiempo límite para llevar a cabo esta presentación ante el MP. La cuestión de la certificación en la carpeta, en la integración de la carpeta de investigación se encuentra el certificado de médico legista para establecer la condición en la cual ingresó el señor ajusticiable Elian a la Fiscalía. En este momento le hago de conocimiento que se va a ratificar como legal la detención en contra del imputado Elian Artiel Sánchez Vargas por encontrarse ajustada a derecho. En este momento, siendo las 7:53, señor ajusticiable Elian Artiel Sánchez Vargas, le hago de su conocimiento. ¿Tienen alguna otra petición las partes? Licenciados de la Fiscalía. No, señoría. Apegándonos al protocolo del artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales y llevando a cabo el orden de estos actos procesales, en este momento vamos a llevar a cabo la formulación de la imputación por parte de la Fiscalía. Los escucho, licenciadas. Solicito permiso ante usted, señoría, para formular imputación. Adelante. Señor imputado Elian Artiel Sánchez Vargas. Con fundamento en lo dispuesto, lo previsto en el párrafo primero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene a bien, en presencia de su señoría, comunicar que se desarrolla una investigación en su contra respecto de un hecho que la ley señala como delito. Esto con base en los siguientes: hechos atribuidos, su fecha, lugar y modo de comisión. La entrevista del policía de nombre Victoria Cruz, quien en su esencial refirió que el día de hoy me encontraba con mi pareja de nombre José Luis Rodríguez a bordo de la unidad TX-207, por lo que estábamos terminando de comer en la taquería Tacos El Güero, que se ubica a un costado de la Cruz Roja de Texcoco, cuando recibimos el llamado del radio operador para que avanzáramos a la calle de Francisco Sarabia sin número en la Trinidad, Texcoco, Estado de México, porque había una pareja que estaba discutiendo, por lo que abordamos nuestra unidad y nos dirigimos al punto. Al llegar ahí vimos a una pareja de sexo femenino y de sexo masculino en la vía pública de la calle antes mencionada, y estaba la femenina tirada en el suelo y estaba el masculino tratando de levantar mandado, que estaba tirado en el suelo, por lo que al descender de nuestra unidad nos acercamos a ellos para preguntar qué estaba pasando, por lo que en ese momento se acercaron otras dos personas del sexo masculino que dijeron llamarse Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar, y ellos nos indicaron que el señor de nombre Elian Artiel Sánchez Vargas le había pegado a la señora Shania Fernanda Hernández Martina, por lo que al preguntarle al señor Elian Artiel Sánchez Vargas
que estaba pasando, él nos dijo que su esposa al parecer sufrió una crisis nerviosa porque ella solita se comenzaba a agredir, por lo que les comentamos que lo íbamos a trasladar a la agencia del Ministerio Público para que aclarara su situación. El señor Elian Artieda Sánchez Vargas nunca puso resistencia y se subió a la unidad, pero le costaba mucho trabajo subirse a la unidad ya que tenía un fuerte dolor en su pierna y nos comentó que sufre del dolor de la ciática y pedimos apoyo a otra unidad para que pudiera trasladar a estas oficinas a la señora Shania Fernanda Hernández Marquina y a los testigos Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar. La entrevista del policía de nombre José Luis Rodríguez Rodríguez, quien me esencial refirió que el día de hoy me encontraba con mi pareja de nombre Victoria Cruz Cruz a bordo de la unidad TX-207, por lo que estábamos terminando de comer en la taquería Tacos Seguro, que se ubica a un costado de la Cruz Roja de Texcoco, cuando recibimos el llamado del radio operador para que avanzáramos a la calle Francisco Sarabia, sin número, en la Trinidad, Texcoco, Estado de México. Por lo que había una pareja que estaba discutiendo, por lo que abordamos nuestra unidad y nos dirigimos al punto. Al llegar ahí, vimos a una pareja de sexo femenino y de sexo masculino en la vía pública, en la calle ya antes mencionada, y estaba la femenina tirada en el suelo y estaba el masculino tratando de levantar mandado que estaba tirado en el suelo. Por lo que al descender de nuestra unidad nos acercamos a ellos para preguntar qué estaba pasando, por lo que en ese momento se acercaron otras dos personas del sexo masculino que dijeron llamarse Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar, y ellos nos dijeron que el señor de nombre Elian Artieda Sánchez Vargas le había pegado a la señora Shania Fernanda Hernández Marquina, por lo que al preguntarle al señor Vicente Fernández qué estaba pasando, él nos dijo que su esposa al parecer sufrió de una crisis nerviosa porque ella solita se comenzó a agredir, por lo que se le comentamos que le íbamos a trasladar a la agencia del Ministerio Público para que aclarara una situación. El señor Elian Sánchez Vargas nunca puso resistencia y se subió a la unidad, pero le costaba mucho trabajo subirse a la unidad ya que tenía un fuerte dolor en su pierna y nos comentó que sufría de dolor de la ciática y pedimos apoyo a otra unidad para que pudiera trasladar a esas oficinas a la señora Shania Fernanda Hernández Marquina y a los testigos Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar. El día 25 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 14 horas, había salido al mercado San Antonio, ubicado en calle Juárez, sin número, municipio de Texcoco, Estado de México, en compañía de su esposo Elian Artieda Sánchez Vargas, a comprar el mandado de la semana, y estando en el puesto que acostumbramos comprar, la declarante comenzó a escoger el mandado, por lo que el esposo de la declarante le empezó a insultar, diciéndole que era una pendeja, que no sabía escoger el mandado, dando un empujón y diciendo ni para eso sirves, por lo que la emitente se sintió penada con las personas que atendían el puesto y se hizo a un lado, y el esposo de la emitente comenzó a escoger el mandado, pero diciendo, pásame las bolsas para ver si para eso sí sirves, por lo que la suscrita le pasó las bolsas para que escogiera el recaudo, y en una de las bolsas el señor le dio una bolsa que contenía jitomates, y la bolsa se desfundó abriéndose de la parte de abajo, y el esposo de la emitente le dijo que, ¿qué hiciste, hija de tu pinche madre? Por lo que la suscrita se asustó y empezó a recoger los jitomates que se cayeron, diciéndole a su esposo que la bolsa se abrió y no era culpa de ella. A lo que su esposo le dijo, cállate, hija de la chingada, no puedes hacer nada bien. Por lo que la declarante comenzó a llorar y el esposo de la declarante le dijo, o te controlas o llegando a la casa te parto tu madre para que llores bien. Por lo que la declarante dejó de llorar y se tranquilizó, y el esposo de la declarante terminó de pagar el mandado y le dijo a la emitente, ya pagué, ¿qué más quieres? ¿Quieres que cargue yo? Por lo que la declarante comenzó a cargar todas las bolsas del mandado, y en el camino del mercado a su hogar, el esposo de la emitente venía diciendo a la misma que no servía para nada, que no sabía cómo se había casado con ella. Por lo que la declarante se quedaba callada y cargaba todo el mandado, que era muy pesado, mientras él venía detrás de ella insultándola y diciéndole que por qué se había arreglado si solamente iban al mercado. Por lo que la emitente se quedaba callada y seguía caminando. Pero resulta que casi al llegar a su domicilio, de la declarante señalando en sus generales, le habló en ese momento el repartidor de leche a la declarante para preguntarle sobre el pedido de leche que le había encargado para el día 27 de febrero del 2022. La declarante le encargó 10 litros de leche porque ese día es el cumpleaños de su hijo menor de identidad reservada, quien cuenta con la edad de 2 años, y el día 27 de febrero del 2022 cumpliría 3 años, y se le iba a realizar una pequeña reunión con los familiares que habitaban en el domicilio de la declarante, mientras que la declarante hablaba con el señor que
era vendedor de leche, el esposo de la declarante se retiró unos 10 metros aproximadamente de distancia, por lo que una vez que la declarante hizo el trato de leche y a qué hora se le iba a entregar su pedido, el repartidor se retiró del lugar y en ese momento el esposo de la declarante le dijo que era una zorra y que en su propia cara se lo estaba haciendo. La declarante le iba a explicar que era el pedido de la leche para la fiesta del niño, cuando el esposo de la declarante le dio 2 bofetadas con la mano derecha en ambas mejillas y con la fuerza le pegó. La declarante tiró las bolsas del mandado. La declarante le comenzó a decir a su esposo que por qué le pegaba si no había hecho nada malo. A lo que el esposo de la declarante le dijo que era una piruja y le decía que era una pinche puta. A lo que la declarante le decía que la soltara. La tomó de los cabellos sacudiéndola de la cabeza fuerte con la mano derecha y le hizo hincarse y le dijo que recogiera todo el mandado. Por lo que la emitente estaba llorando y le costaba trabajo levantar el mandado porque tenía miedo. En eso salieron los vecinos, Francisco Pérez Pérez y Eduardo Aguilar Aguilar, y le dijeron que porque le pegaba, a lo que la esposa de la declarante le dijo: ustedes ni se metan, hijos de su pinche madre, es mi mujer y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y en eso le metió 2 patadas a la declarante, pegándole en la pierna izquierda, por lo que el vecino Eduardo Aguilar Aguilar le dijo que iba a llamar a la patrulla y el esposo de la declarante le dijo: llámale a quien quieras, cabrón, no me pueden hacer nada. Y fue casi enseguida que llegó una unidad de la Policía Municipal de Texcoco, siendo el número de patrulla TX-207, en la cual iban 2 elementos que responden a los nombres de Victoria Cruz Cruz y José Luis Rodríguez Rodríguez, quien de inmediato detuvieron a mi esposa, sabiéndolo a la patrulla. Esos mismos oficiales pidieron apoyo a otra patrulla con 2 elementos de nombres Ismael Pasto Prado y Edgar López López en la unidad TX-545 para poder trasladar a la declarante Shania Fernanda Hernández Martina, Eduardo Aguilar Aguilar y a Francisco Pérez Pérez, para que subieran y fueran trasladados al inferior de esas oficinas, donde en este momento realizan la por el delito de violencia familiar en contra de Elian Artiles Sánchez Vargas, quien lo identifica plenamente en ese momento, así como la declarante menciona tener miedo de cualquier agresión que pudieran realizar sus familiares de su esposo. La entrevista de testigo de nombre Francisco Pérez Pérez, quien lo esencial refirió que me encontraba en mi negocio siendo la carnicería Marisol y aproximadamente cerca de las 3 de la tarde del día de hoy, 25 de febrero del 2022, estaba trabajando como siempre y en eso empecé a escuchar unos gritos en la calle, por lo que salí a asomarme a ver qué sucedía y vi que eran mis vecinos, el señor Elian Artiles Sánchez Vargas y la señora Shania Fernanda Hernández Martina, y vi como el señor Elian Artiles Sánchez Vargas la tomó de los cabellos y la estaba sacudiendo su cabeza de una manera agresiva y le estaba diciendo que era una pinche puta y la señora le decía que la soltara. Entonces en el momento que me iba a acercar para auxiliar a la señora, le grité al señor: ya déjala, no le pegues. Y el señor se empezó a reír y me decía: no te metas, hijo de tu pinche madre. Por lo que más vecinos de la calle y de negocio salieron a asomarse a ver qué estaba pasando, y una vecina gritando que le iba a llamar a la patrulla. En eso se acercó también el vecino de nombre Eduardo Aguilar Aguilar, ya que la señora estaba en el suelo llorando y tratando de recoger el mandado que se le cayó. Pero como salió otro vecino a tratar de auxiliar a la señora, el señor Elian Artiles Sánchez Vargas dijo: es mi mujer y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Entonces le dio 2 patadas a la señora cuando ella estaba recogiendo el mandado, por lo que el vecino Eduardo Aguilar Aguilar le dijo que iba a llamar a la patrulla y que no fuera cabrón, que se pusiera con él a ver si muy macho. Y el señor Elian Artiles Sánchez Vargas le dijo: llámala a quien quieras, cabrón, no me pueden hacer nada. Por lo que enseguida llegó una patrulla con 2 elementos que ahora sé que se llaman Victoria Cruz Cruz y José Luis Rodríguez Rodríguez, en la unidad TX-207. A los pocos minutos llegó otra patrulla con 2 elementos de nombres Ismael Pasto Prado y Edgar López López, en la unidad TX-545, para podernos trasladar a la señora Shania Fernanda Hernández Martina, a Eduardo Aguilar Aguilar y a mí a estas oficinas. La entrevista del testigo de nombre Eduardo Aguilar Aguilar, quien en lo oficial refirió que me encontraba llegando a mi domicilio, ubicado en calle Francisco Saravia, sin número de la Trinidad, Texcoco, Estado de México. Como soy albañil, tengo 1 hora para comer, ya que como trabajo cerca me da tiempo para ir a comer a mi casa, y venía a la calle con mi bicicleta y me doy cuenta de que el señor Elian Artiles Sánchez Vargas
Le estaba pegando a su señora en la calle Francisco Sarabia sin número en la Trinidad, Estado de México. Y también ya se encontraba el carnicero de nombre Francisco Pérez Pérez y más vecinos asomándose, y alcancé a escuchar que era una señora que dijo que ya le habían hablado a la patrulla, por lo que bajé de mi bicicleta y traté de acercarme a auxiliar a la señora. A lo que le dije al señor Elian Artié Sánchez Vargas que iba a llamar a la patrulla y que si era tan hombre nos agarrábamos a golpes él y yo. Y el señor Elian Artié Sánchez Vargas dijo: es mi mujer y puedo hacer con ella lo que yo quiera, llámale quien quieras, no me pueden hacer nada. Y como la señora estaba en el piso levantando el mandado, le dio 2 patadas y la señora estaba llorando, por lo que enseguida llegó una patrulla con 2 elementos que ahora sé que se llaman Victoria Cruz Cruz y José Luis Rodríguez Rodríguez, en la unidad TX 207, y a los pocos minutos llegó otra con 2 elementos de nombres Ismael Pasto Prado y Edgar López López en la unidad TX 545 para podernos trasladar a la señora Shania Fernanda Hernández Marquina, a Francisco Pérez Pérez y a mí a estas oficinas. Clasificación jurídica preliminar. Con respecto a la clasificación jurídica del hecho delictuoso, se establece que el mismo es constituido del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra señala: al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes, valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días multa, y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las partes que correspondan, por otros delitos que se consumen. En caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho de conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta una mitad. Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad, en intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas, con base en la afiliación o convivencia fraterna. Es cuanto, señoría. Gracias. En este momento traslado a la defensa para que manifieste en relación a la imputación formulada por las agentes de la Fiscalía. Señoría, antes que nada, tengo 4 puntos. Primeramente, la licenciada Gabriela mencionó que en la pericial de materia de psicología, la señora Shania Fernanda Hernández Marquina le medican el diazepam. Entonces mencionó también que ya no le hace efecto y que requiere de otra dosis, por lo cual otra dosis pues es muy comprometedora ya que es más fuerte, así como mencionó que se requiere la pericial en materia de psiquiatría. El siguiente punto es que en la entrevista del policía José Luis mencionó que el señor estaba levantando el mandado y la señora estaba tirada en el suelo. Entonces, en esa declaración, tanto de un policía como de otro están faltando al principio de lealtad. El tercer punto es que la MP menciona que en la primera entrevista de la señora Shania menciona que en su cara le estaba diciendo que era una zorra, y en la segunda declaración de la señora Shania menciona que es en su casa. Entonces aquí la pregunta es, por ejemplo, si dijo que es en su cara o es en su casa. Y el cuarto punto, la MP menciona el nombre de Vicente, el cual aquí podemos constar, señoría, que no es mi cliente. ¿Qué nos cuenta? Su señoría, para continuar con la formulación de la imputación, contesto a mis excepciones. Las excepciones del defensor, con fundamento en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa niega y se opone a la formulación de imputación que solicita la representación social que dicta prisión preventiva al señor Elian Artié Sánchez Vargas por el delito de violencia familiar, el cual está previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México.
toda vez que no hay elementos suficientes como para determinar que mi defendido sea una persona agresiva o, en su caso, que pretenda huir del domicilio para sustraerse de la acción de la justicia. Por ello, a continuación las exposiciones, su señoría, ante usted respetuosamente comparezco y expongo la contestación de la imputación. La defensa considera que no se acredita en autos del cuerpo del delito de violencia familiar con el fundamento legal en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, ya que en el proceso no hizo participación alguna en el delito de violencia familiar. Asimismo, desconoce tener alguna relación de amistad con los testigos, solamente los conoce por el trato de ser comerciantes. Expongo que dichos hechos narrados por los testigos, Eduardo Aguilar y Francisco Pérez, así como de los policías de nombre Victoria Cruz y José Luis Rodríguez, así como la presentación de la denuncia, son totalmente falsos, ya que los hechos no ocurrieron como lo narra la víctima Shania Fernanda Hernández Marquina ante la Fiscalía. A continuación, expondré de manera respetuosa cómo ocurrieron los hechos. El día 25 de febrero de 2022, siendo aproximadamente las 2 de la tarde, salió mi defendido Elian Sánchez Artié de compras por mandado con su esposa Shania Fernanda Hernández Marquina al mercado San Antonio en Texcoco a comprar el recaudo de la semana, de lo cual ahí compran la verdura y fruta. Ahí pagó de mandado un total de 700 pesos y de ahí cargaron las bolsas, y como ya no tenían dinero para el taxi directo a su casa de la pareja, cuando en eso ya faltaba poco para llegar a la casa de ellos, y el señor Elian Artié la empezó a doler la ciática, ya que no podía caminar, por lo que su esposa Shania Fernanda le dijo que le diera las bolsas y que ella también las cargaba. Y ya que estaba en la calle Francisco Sarabia sin número en la unidad Texcoco, Estado de México, cerca ya de su domicilio, como la señora Shania Fernanda Hernández Marquina no podía caminar más rápido, el señor Elian Artié venía como a 10 metros separados de ella, y en eso venía el repartidor de la leche, y su esposa de mi cliente se puso a platicar con él por el fuerte dolor de la ciática de mi cliente. No se pudo acercar con ellos y estuvieron conversando como unos 3 minutos, y por eso el repartidor de la leche nada más se le quedaba viendo a mi cliente Elian Artié, por lo que los pasos lentos se iban acercando hacia ellos, pero el repartidor de la leche nada más se le quedaba viendo y se reía, y ya cuando estaba muy cerca de ellos el repartidor se fue, a lo que mi clienta le preguntó a su esposa qué estaba pasando, y con ella, con un tono enojada, le dijo: «Qué bien chingas la madre, ya que estoy harta de ti». A lo que mi cliente Elian Artié le dijo: «¿Qué te pasa? ¿Estás bien?». A lo que su esposa le respondió: «Vas y chingas a tu puta madre». Y empezó a aventar las bolsas de mandado diciéndole que ella andaba con el repartidor de la leche y que todo el mundo ya lo sabía, menos mi cliente, y que el niño no era su hijo. Y la señora Shania Fernanda se empezó a pegar ella en la cara y empezó a gritar diciéndole a mi cliente que le estorbaba, y luego ella se tiró al suelo y mi cliente nada más se le quedaba viendo porque no entendía qué estaba pasando. Mi cliente Elian Artié la intentaba ayudar a levantarse y ella no se dejaba y le decía: «Vete a chingar a tu madre». Y en eso salió el carnicero de nombre Francisco Pérez diciéndole a mi cliente que la dejara, cuando ella solita daba puños de tierra de la calle donde estaba, y hasta quería desgarrar la ropa. Y luego llegó otro vecino de nombre Eduardo Aguilar, que ya le había llamado a una patrulla, pero mejor le hubieran llamado a la ambulancia, porque
No sabía mi cliente Elian Artier qué le estaba pasando a su esposa. Los vecinos vieron cómo su esposa de mi cliente solita se agredía y mi cliente, que estaba mal de la ciática, trataba de levantar a su esposa y el mandado, pero no podía, y en cuanto llegó la patrulla ni le dieron tiempo de explicarles y le dijeron a mi cliente Elian Artier: súbase a la unidad. En ningún momento mi cliente puso resistencia y fue así como le trasladaron ante el Ministerio Público, pero ahorita lo que más le importa es cómo se encuentra su esposa para poder llevarla a un médico para que la atiendan, a ver qué es lo que tiene, ya que ella padece de los nervios, aclarando mi cliente a esta autoridad que en los 5 años que llevan de casados con la señora Shania Fernanda, nunca le ha pegado a su esposa, ni mucho menos la ha tratado con groserías. Nunca han tenido ningún problema y han sido un matrimonio feliz hasta el día de hoy. Por todo lo anterior, en este acto solicito a su señoría declare de ilegal la imputación en contra del señor Elian Artier Sánchez Vargas por las razones expuestas y para los efectos legales al que tenga lugar. Clasificación jurídica. Con respecto a la clasificación jurídica del derecho delictuoso, se establece que el mismo es constitutivo del delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México. Con todo respeto, mi defendido jamás interrumpió en una acción violenta hacia la supuesta víctima, que es su esposa, la señora Shania Fernanda. Bien, mi cliente es un ciudadano respetuoso y responsable en su trabajo y familia, con un trabajo digno, jamás ha tenido ningún problema antecedente penal de ninguna índole, y nuestro defendido es inocente el delito que se le imputa. Su señoría, ante usted respetuosamente comparezco y expongo que la defensa no se acredita en autos el cuerpo de delito de violencia familiar, con fundamento legal en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, ya que, como se mencionó, el procesado no hizo participación alguna en el delito de violencia familiar, así como desconoce tener alguna relación de amistad o trato con los testigos. Expongo que dichos hechos narrados por el testigo Francisco Pérez, Eduardo Aguilar, los policías de nombre Victoria Cruz y José Luis Rodríguez, así como la representación de la denuncia, son totalmente falsos, ya que los hechos no ocurrieron como lo narra la víctima ante la Fiscalía, ya que el procesado no hizo participación alguna en el delito de violencia familiar. Asimismo, desconoce tener alguna relación de amistad con los testigos vecinos, solamente los conoce por el trato de ser comerciantes y trabajadores. Su señoría, como ya lo habíamos mencionado, durante el traslado de mi defendido en la Fiscalía General de Justicia, le fueron violentados sus derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento legal en el artículo 16 y 20, apartado B, y los 140 y 146 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que mi defendido, al momento de su detención realizada por los policías municipales, no le fueron leídos en su totalidad cada uno de sus derechos, tal y como lo dice el artículo ya mencionado. Además, señoría, cabe recalcar que la Fiscalía nos está dando la razón en el documento escrito del perito en materia de psicología, en turno de la licenciada Ana Karen Robles Saavedra, en donde señala la antes mencionada dosis que ingiere la señora Shania Fernanda Hernández Marquina con el toma de diazepam, y que se solicita la valoración en materia de psiquiatría, con lo cual solicita a usted califique y ratifique de ilegal la detención, toda vez que no se cumple ningún supuesto que establece los artículos antes citados, decretada por la representación social en contra de mi defendido Elian Artier Sánchez Vargas, por el supuesto hecho delictuoso de violencia familiar, en agravio de quien corresponde al nombre de Shania Fernanda Hernández Marquina, hecho previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, así como a la falta del principio de lealtad por parte de la Fiscalía, y asimismo solicito que otorgue de inmediata libertad a mi defendido Elian Artier Sánchez Vargas. ¿Es cuánto, señor? Gracias.
Señora justiciable Eliana Artiel Sánchez Vargas. En este momento y de acuerdo a lo que establece la ley, usted puede declarar. Entonces pregunto, ¿es su deseo declarar en la presente audiencia? Sí, su señor. Antes de contestar, por favor, consúltelo con sus abogados defensores. Sí, su señoría, hago valer mi derecho a declarar. Gracias, señora justiciable. En este momento pregunto a la defensa, la declaración del hoy justiciable Eliana Artiel Sánchez Vargas, ¿va a ser una declaración libre o va a estar dirigida por alguna de sus defensores? Libre, Será libre, señoría. su señoría. En este momento, y estableciendo el artículo 307, 308 del Código Nacional, así como el artículo 20 constitucional, apartado B, donde establecen los derechos del imputado, en este momento vamos a escuchar la declaración del hoy justiciable Eliana Artiel Sánchez Vargas. Adelante, señora justiciable. Primeramente, de los hechos que se me acusan son totalmente falsos, no son ciertos, porque los hechos sucedieron de la siguiente manera. El día 25 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 2 de la tarde, salí de compras por mandado con mi esposa al mercado San Antonio en Texcoco a comprar el recaudo de la semana, de lo cual ahí compramos la verdura y la fruta. Ahí pagué de mandado un total de 700 pesos y de ahí nos cargamos las bolsas. Y como ya no teníamos dinero para el taxi, nos veníamos caminando. Cuando en eso ya solo faltaba poco para llegar a mi casa, me empezó a doler mi ciática y ya no podía caminar, por lo que mi esposa, Shania Fernanda Hernández Martina, me dijo que le diera las bolsas y que ella también le cargaba. Y ya que estábamos en la calle Francisco Sarabia sin número, en la Trinidad, Texcoco, Estado de México, cerca ya de nuestro domicilio, como mi esposa podía caminar más rápido, yo venía como a 10 metros separado de ella. Y en eso, más rápido yo venía el repartidor de la leche y mi esposa se puso a platicar con él. Por mi fuerte dolor de la ciática ya no me pude acercar con ellos y estuve conversando como unos 3 minutos, y eso porque el repartidor de la leche nada más se me quedaba viendo, por lo que a pasos más lentos me iba acercando hacia ellos, pero el repartidor de la leche nada más se me quedaba viendo y se reía, y ya cuando estaba muy cerca de ellos el repartidor se fue. A lo que yo le pregunté a mi esposa qué estaba pasando, y ella con un tono enojado me dijo: Kevin, chingas la madre, ya estoy harta de ti. A lo que yo le dije: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? A lo que mi esposa me respondía: vas y chingas a tu puta madre, y que empezó a aventar las bolsas del mandado diciéndome que ella andaba con el repartidor de la leche y que todo el mundo ya lo sabía menos yo, y que el niño no era mi hijo, y se empezó a pegar ella en la cara y empezó a gritar diciéndome que yo le estorbaba, y luego ella se tiró al suelo y yo nada más me le quedaba viendo porque no entendía qué estaba pasando. Y yo le intentaba ayudar a levantarse y ella no se dejaba y me decía: vete a chingar a tu pinche madre. Y en eso salió el carnicero de nombre Francisco Pérez Pérez diciéndome que la dejara cuando ella solita se había aventado a puños de tierra de la calle donde estábamos y hasta se quería desgarrar la ropa. Y luego llegó otro vecino del nombre Eduardo Aguilar Aguilar que ya le había llamado una patrulla, pero mejor lo hubiéramos llamado a la ambulancia porque no sé qué le estaba pasando a mi esposa. Ellos vieron cómo mi esposa solita se agredía y yo, que estoy mal de la ciática, trataba de levantar a mi esposa y el mandado, pero no podía. Y en cuanto llegó la patrulla ni me dieron tiempo de explicarles y me dijeron: súbase a la unidad. En ningún momento puse resistencia. Ya fue como me llevaron ante el Ministerio Público, por lo que más importante es cómo se encontraba mi esposa para poder llevarla con un médico, para que la atiendan a ver qué es lo que tiene, ya que ella padece de los nervios. Y quiero declarar a esta autoridad que en los 5 años que llevo de casado, nunca le he pegado a mi esposa, ni mucho menos la he tratado con groserías. Nunca hemos tenido ningún problema, hemos sido un matrimonio feliz hasta el día de hoy. Es todo, su señoría. Gracias, señora justiciable.
Escuchados a los intervinientes y expresado el derecho del señor ajusticiable Elian Artiel Sánchez Vargas a declarar, se formuló la imputación por parte de la Fiscalía y asimismo también escuchamos las excepciones que nos puso la defensa. Siguiendo el contenido del artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto a las partes si tienen alguna otra solicitud, licenciados de la Fiscalía. No, señoría. Procediendo entonces al trámite de nuestra audiencia, en este momento vamos a escuchar la vinculación de proceso por parte de la Fiscalía. ¿Los escucho, licenciados de la defensa de la Fiscalía? Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo de los artículos 153, 157, 163 y primer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que se actualiza el caso previsto en la segunda fracción del artículo 154 del mismo ordenamiento, solicito a su señoría se discute y en su caso se imponga al imputado Elian Artiel Sánchez Vargas las siguientes medidas cautelares. Con fundamento en los artículos 154. Licenciada de la Fiscalía, antes estamos en la solicitud de vinculación al proceso. Posteriormente pasaremos a las medidas cautelares, por favor. Todavía no pasamos, estamos apenas en la solicitud de vinculación al proceso. Solicitud de vinculación a proceso. Con fundamento en los dispuestos por el párrafo primero del artículo 18 constitucional y párrafo segundo del artículo 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría se dicte en contra del imputado Elian Artiel Sánchez Vargas auto de vinculación a proceso por delito de violencia familiar cometido en agravio de Shania Fernanda Núñez Martina, ilícito previsto y sancionado por el artículo 118 del Código Penal del Estado de México, el cual señala al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de este núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, se le impondrá de 2 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa, y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen. Por núcleo familiar se debe entender el lugar en donde habitan o convivan familiares o personas con relaciones de familiaridad en intimidad o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en afiliación o convivencia fraterna. Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los oficios ofendidos sean menores de edad o incapaces, en cuyo caso se perseguirá de oficio. El inculpado de este delito durante la investigación del mismo y al rendir su declaración será presidido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiera causar daño a los pasivos. Si el inculpado de este delito lo cometiese de manera reiterada, se le impondrá la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, tutela o guardia y cuidado del menor o incapaz agraviado, a quien tenga el ejercicio de esta por resolución judicial. Lo anterior en atención a que se encuentran reunidos los 4 requisitos exigidos por el artículo 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto de la siguiente manera. Primer requisito. Previo a esta petición y en esta misma audiencia inicial se ha formulado la imputación en contra de
Elian Artiles Sánchez Vargas. Segundo requisito. De la misma forma, en esta audiencia inicial se le otorgó al imputado la oportunidad para declarar y, haciendo uso de su derecho constitucional, decidió. Tercer requisito. Ahora bien, de los antecedentes de la investigación realizada por esta autoridad ministerial, se desprenden los delitos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad de que el imputado Elian Artiles Sánchez Vargas lo cometió. Atención a lo siguiente, que el imputado está plenamente identificado como actor material del hecho delictuoso de violencia familiar por los testigos de hechos, toda vez que dictámenes hechos a través de los expedidos en la materia indica que el imputado realizó todo tipo de lesiones y daño en el lugar y tiempo donde se constituyeron los hechos que nos ocupan. La entrevista del testigo de nombre Eduardo Aguilar Aguilar y la entrevista practicada a Francisco Pérez Pérez, misma persona que tiene la calidad de testigo. También el dictamen pericial en materia de lesiones a cargo del médico legista en turno Gael García, por otra parte, no existe constancia en la carpeta de investigación de la existencia de alguna causa de extinción de acción penal o excluyente del delito previstos en el artículo 218 del Código Penal para el Estado de México. Derivado del anterior, solicito a su señoría dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Elian Artiles Sánchez Vargas, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el numeral invocado y que ya fueron expuestos con antelación. Es cuanto, su señoría. Gracias. Traslado a la defensa para que manifieste sobre lo expuesto por los agentes de la Fiscalía en relación a la vinculación a proceso. Con fundamento en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa niega y se opone las medidas cautelares que solicita la representación social que dicta prisión preventiva Elian Artiles. Licenciadas de la defensa, perdón, estamos hablando de la vinculación a proceso. Todavía no agotamos las medidas cautelares. Con fundamento a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 19 constitucional y el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al auto solicitado por la Fiscalía, pido a su señoría no se dicte auto de vinculación a proceso a mi defendido debido a que no le es posible acreditar la probable responsabilidad de mi defendido en el delito de violencia familiar, toda vez que en la atención a lo que se encuentre reunido en los datos de prueba, con lo que se considera que fue acreditada la responsabilidad de mi defendido y lo que manifiesta la representación social en relación a los antecedentes de la investigación realizada por las autoridades ministeriales, ya que se desprenden datos de prueba que carecen de criterio, por lo que no se establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exige la probabilidad de que el imputado Elian Artiles no haya cometido delito alguno. Por lo que solicito, su señoría, me permita manifieste lo siguiente, que de acuerdo a la entrevista del ciudadano Francisco Pérez Pérez, testigo de los hechos, no pudo haber visto a mi defendido Elian Artiles Sánchez Vargas cometer el delito de violencia familiar, ya que, como se desprende de su declaración manifiesta, se encontraba en su negocio siendo la carnicería Marisol, siendo su negocio y aproximadamente cerca de las 3 de la tarde del día estaba trabajando como siempre y en eso empezó a escuchar unos gritos en la calle. Él se refiere a que salió a asomarse a ver lo que sucedía, mas nunca estuvo a lo que se refiere percatándose de lo que estaba sucediendo, efectivamente de los hechos, de cómo estaban sucediendo. El manifestante manifiesta bajo protesta de decir verdad, por lo que en ningún momento pudo ver a mi defendido
le haya hecho lesiones, golpes o al menos que lo que se escuchó eran gritos de la víctima, en este caso Shania Fernanda. Ahora, si bien, como la entrevista de ambos policías, los cuales solo son testigos de oídas, como se les refirió anteriormente, en lo cual narran que que nada más encontraron a la víctima, pero que en ningún momento pudieron ver que mi defendido la dañó, hechos que se le demostraron posteriormente con las declaraciones expuestas por esta defensa, razón por la cual solicito a usted declare la no vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias. Habiendo manifestado y escuchado a las partes, en este momento hago la pregunta. ¿Las partes tienen alguna otra solicitud? Hoy en este momento seguimos con el trámite del artículo 307 y 308 del Código Nacional con referencia a nuestra audiencia. Su señoría, pido la palabra. Adelante, licenciada de la defensa, la escuchamos. La licenciada Gabriela mencionó primero que es el artículo 218 del Código Penal del Estado de México. Después, la licenciada Belén menciona que es el 118. Entonces, podemos aquí establecer que por parte de la Fiscalía carece de legalidad, además de que carece de argumentación, coherencia, razonamiento y lógica. ¿Es cuánto, señor? Gracias. ¿Algo más que tengan que argumentar, partes? Si no, vamos a dar continuidad a nuestro desarrollo de nuestra audiencia. Estableciendo el artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos referentes a la audiencia inicial o a la audiencia de control. En este momento voy a escuchar la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. La escucho, licenciadas. Como fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo de los artículos 153, 157 y 163 y primer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez que se actualiza en caso previsto en la segunda fracción del artículo 154 del mismo ordenamiento, solicito su señoría se discuta y en su cargo se imponga al diputado Elian Artiez Sánchez Vargas las siguientes medidas cautelares. Con fundamento en los artículos 154, 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se solicita lo correspondido a medidas cautelares en la fracción séptima del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala la prisión preventiva al imputado Elian Artiez Sánchez Vargas, la consistente en lo referente a toda acusación y testimonios falsos. Esto con la finalidad de que no se invoque un hecho falso y contemplando con la reparación de daños y para el efecto de su imposición invocó los siguientes datos de prueba. La entrevista presentada de la víctima Shania Fernanda Hernández Martina, del testigo Eduardo Aguilar, testigo Francisco Pérez Pérez, de los policías Victoria Cruz y José Luis Rodríguez, así como el dictamen en materia de médico legista, el médico Gael García consistente en valoración física, así como la inspección ministerial del imputado Elian Artiez Sánchez Vargas, en la cual no opuso ninguna resistencia, siempre estuvo cooperando, no se le encontró ningún objeto contundente, punzocortante, ninguna moneda ni billete de valor, únicamente portaba un llavero con 4 llaves que refieren que son de su casa y una cartera color café oscuro, la cual contiene 2 fotografías, una de sexo femenino y la otra fotografía de un menor. Cabe señalar, su señoría, que el hecho delictivo ocurrió a las 14 horas con 30 minutos del día 25 de febrero del año 2022, siendo asegurado el imputado Elian Artiez Sánchez Vargas a las 15 horas con 30 minutos para posteriormente registrar la presentación ante el Ministerio Público a las 15 con 35 minutos del día 25 de febrero del año 2022, decretándose su retención por parte de esta representación social a las 15 horas con 30 minutos del día 25 de febrero del año 2022. A su vez, esta representación social puso a disposición de este juzgado de control al inculpado.
Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 16, 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación de los numerales 321, 322, 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Visto el estado procesal que guarda la presente carpeta de investigación, al estar en tiempo y forma, vengo a solicitar audiencia de prórroga de la investigación complementaria, toda vez que la investigación complementaria dentro de la causa que se instruye fenece el día 25 de abril del 2022 y esta defensa se encuentra realizando y recabando diversos datos de prueba que pretendemos desahogar en la etapa de juicio oral. Es por esto que requerimos de mayor tiempo al concedido en la audiencia inicial de fecha 1 de abril de 2022, en la cual se solicita un plazo de un mes para los efectos legales de tener una defensa técnica y adecuada con la suficiente probatoria que pretendo demostrar en la etapa de juicio. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado usted, solicito único acordar de conformidad con el cuerpo del presente ocurso, concedido día y hora para que se tenga verificado la audiencia de prórroga de investigación complementaria solicitada, notificando a las partes procesales, siendo las 7 horas del día 1 del mes de abril del año 2022, con fundamento en el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, visto lo actuado al suscrito agente del Ministerio Público. Es cuanto, su señoría. Traslado a la defensa para que exponga la cuestión de lo relevante a las medidas cautelares y al plazo para el cierre de la investigación. Con fundamento en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa niega y se opone las medidas cautelares que solicita la representación social en contra del señor Elian Artiles Sánchez Vargas por su probable participación en el delito de violencia familiar, el cual está previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México. Toda vez que se desprende de la carpeta de investigación, siendo ahora carpeta administrativa, que mi ofendido no provocó ni actuó en dicha violencia familiar. En ese sentido, solicito como medida cautelar que mi defendido se le tenga lo previsto en la fracción 1 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual se estipula la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe. Ante usted, juez de control, así como se compromete mi defendido a no cambiarse de domicilio mientras se lleve a cabo este procedimiento judicial, así como también solicito de su señoría respetuosamente que no se le fije ninguna fianza para que se pueda gozar de su libertad mientras dura este procedimiento. Es cuanto, su señoría. Gracias. Después de escuchar a los intervinientes, el tribunal procederá a resolver sobre las medidas cautelares. Por lo expuesto, ante las partes, como medida cautelar, y ya que establece las excepciones establecidas por la defensa, este órgano jurisdiccional establece como medida cautelar al señor ajusticiable Elian Artiles Sánchez Vargas, negando toda prohibición de salir del lugar determinado, asimismo la presentación periódica ante este órgano jurisdiccional por un periodo de cada 15 días para que venga a este juzgado a firmar la presente boleta. También igualmente no se establece multa, ya que ni fianza, ya que la Fiscalía no nos establece en sus medidas cautelares, únicamente aboca a la cuestión de la prisión preventiva y estableciendo las condiciones, este órgano jurisdiccional establece esas medidas cautelares. El tribunal también resuelve o va a resolver la vinculación a proceso
del hoy ajusticiable Elian Artiel Sánchez Vargas. Tomando en consideración la formulación de la imputación que ha manifestado la Fiscalía, asimismo haciéndole valer su derecho a declarar, y en esta audiencia se llevó a cabo este hecho. De los antecedentes de investigación se desprende que existen datos suficientes en la cual se establece la responsabilidad y la participación en la comisión del delito de violencia familiar, y estableciendo que es, como lo señaló la Fiscalía, autor material en contra de la víctima, que responde al nombre de Shania Fernández Hernández. Shania Fernanda Hernández Martín. Estableciendo como medida cautelar la presentación periódica a este órgano jurisdiccional cada 15 días, así como la prohibición de salir del territorio, no estableciendo ninguna fianza, toda vez que la Fiscalía solamente nos establece la prisión preventiva. Se le da la palabra a la Fiscalía por si tiene algo más que argumentar. No, señoría. Le damos la palabra a la defensa si algo más quiere argumentar. No, su señoría. En cuanto al plazo del cierre de investigación, la Fiscalía me establece un mes para el cierre de la investigación. La defensa, escucho a la defensa. Sí, su señoría. Por medio del presente curso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los numerales 321, 322 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, visto el estado procesal que guarda la presente carpeta de investigación, analizar el tiempo informa, vengo a solicitar audiencia de prórroga de la investigación complementaria, toda vez que la investigación complementaria dentro de la causa que se instruye fenece del día 22 de 60 años, y esta defensa se encuentra realizando y recabando diversos datos de prueba que pretendemos desahogar en la etapa de juicio. Es por esto que requerimos de mayor tiempo al concedido en la audiencia siguiente, por lo cual se solicita un plazo de 2 meses para los efectos legales de tener una defensa técnica y adecuada con la suficiencia probatoria que pretendo demostrar en la etapa de juicio, ya que al solicitar el tiempo para presentar pruebas testimoniales, psicológicas, periciales en materia de psiquiatría, y debiendo girar oficio al Tribunal de Justicia del Estado de México para que con ello se acredite que la supuesta víctima está en tratamiento médico por la depresión y ansiedad que padece, y pruebas médicas en cuanto a solicitar su expediente clínico de la paciente y parte, la señora Shania Fernanda Hernández Marquina, ante la institución correspondiente, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, con sus antecedentes de enfermedad y su diagnóstico, así como la medicación de la misma supuesta víctima para la no detención de mi defendido. Por lo anterior expuesto y fundado y motivado ante usted, solicito como único acordar de conformidad con el cuerpo del presente curso, concediendo día y hora para que verificativo de la audiencia de prórroga de investigación complementaria solicitada, notificando a las partes procesales, siendo en presente tiempo y forma, con lo previsto en el artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y visto lo octavo. Es cuanto, señora. ¿Alguna objeción por parte de la Fiscalía? La defensa me solicita 2 meses para el cierre de la investigación. ¿Alguna objeción por parte de la Fiscalía? No, señor. Gracias. Después de haber escuchado el razonamiento de las partes, se fija un plazo a solicitud del defensor de 2 meses para el cierre de la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos,
atribuibles y la complejidad de alguna de las pruebas que hace o que pretende presentar más adelante durante este procedimiento la defensa. Traslado la palabra a la defensa si tiene alguna otra solicitud, a la Fiscalía, si tiene alguna otra solicitud. No, su No, señoría. señoría. En este momento, estableciendo el fundamento del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como atendiendo a los numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional establece y proporciona a ambas partes copia del audio y video de la presente audiencia y se declara el cierre de la presente, siendo las 8:52 del día 1 de abril del 2022, se da por cerrada esta audiencia. Pido a las partes y al público presente se ponga de pie para que se retire el señor juez. Termina grabación.